Are you tired of hearing English yet? Not really. Plus you have the devices, right? So thank you first of all for inviting me. I have hopefully an interesting talk for you. I've been working in this area for many years, as Mary Lou said, and it's always been hard for us as data people to do what we want to do. It's been a question many times of asking permission to do our jobs. So as part of this latest book that I'm working on, I thought about what are the things that we need to fix in the organizations so that we as data people can actually do what it is that we want to do. Now, I'm willing to bet that most of you, like me, at age 18, didn't decide, I want to be a data person. Maybe one? Okay, got a couple, that's great. And by the way, that's wonderful, because our DAMA studies show that what happens is people get into IT, and about 10 years into IT, they've been beating their head against the wall. And all of a sudden, they have a big aha moment. If somebody did something with the data, things would be easier. And all of a sudden it becomes, you said data, now you are the data person. And then you start looking around for organizations, and that's where you find things like DAMA International to come and help you out. So this talk is to talk about 7 things that organizations need to do in order to allow us as data people to be successful to help them use data in the way they want. Now you guys have all these slides, so you don't need to worry about taking notes or anything like that. I'll tell you just a little bit about myself. I'm going to get up here and play bass for a little bit, because that's actually much more interesting than listening to data, right? No, I'm kidding. Actually, do play bass, but that's not what you came here to hear today. So, as Mary Lou said, I'm really, really, really old. I used really, really old technology when I started. I have a company called Data Blueprint that has been around as long as Google has. They've done a little better than I have, but still, surviving 19 years is okay. Just a little. My academic base, my university, is Virginia Commonwealth University. I live about 90 miles south of Washington, D.C. And as Mary Lou also mentioned, I'm the past president, so Sue and I have worked very carefully together over the years. Anterior a Sue, hemos tenido mucha alegría y nos hemos divertido mucho al trabajar juntos. Hay muchas cosas que compartir, porque hay muchas experiencias. He escrito muchos libros y algo chistoso de los libros es que si escriben libros delgados, la gente los lee. Entonces estos libros generalmente son de menos de 100 páginas. Y en realidad no es para ustedes, sino para sus jefes, para alguien más, para que se los den y que no deban de tener una conversación sobre esto. En mi vida académica he estudiado en más de 500 organizaciones con diferentes experiencias que hacen diferentes prácticas de la gestión de datos. Y hay muchas similitudes y diferencias. Y es por eso que tengo todo este material. He tomado todos estos ejemplos de ahí. Y algo que me hace inusual o único como profesor es que he tenido que estar conviviendo de cerca con las organizaciones, como en el caso de Nokia en Finlandia y con otras compañías por algunos años. Y también pasé 3 años haciendo Bentonville. ¿Alguien conoce Bentonville? Es Walmart. Otra manera de decirlo, las pilas más enormes de datos que ustedes han visto en la vida. Estos materiales vienen del libro más reciente que se enfoca en la estrategia de datos, y también hay una manera de conseguirlos, pero no nos vamos a enfocar tanto en este material. En general, las tecnologías de la información siguen siendo un reto, como una disciplina. Y yo digo eso porque estoy casado con una contadora. Y los contadores han existido por 8,000 años. Y nosotros tenemos una existencia de 150 quizá. Pero digamos que no tenemos tanta inmadurez. Esta gráfica muestra que si ustedes están haciendo este trabajo de tecnologías de la información, tienen 30% de probabilidad de que sus proyectos tengan éxito con una amplia funcionalidad dentro del presupuesto que se les dio, que se planeó originalmente. Entonces, si mi dentista me dice, voy a ponerte un diente nuevo y voy a extraerte otro, voy a tener esas 3 posibilidades de que me extraigan uno, y creo que mejor buscaría otro dentista. Pero no tenemos esto como una opción aquí, gracias a Dios. Entonces tenemos que fijarnos en otro lugar. Y creo que la parte del reto que a menudo enfrentamos es en parte las universidades.
Yo soy un consultor y yo trato con consultores y asociaciones profesionales en los hubs o en los centros de conexión donde podemos mejorar las cosas. Y es lo que estamos tratando de hacer aquí. Hay aquí una definición de estándar de qué es un sistema. Los sistemas están formados por personas, procesos, hardware, software, por supuesto, y datos. Y hay un solo problema con esto, que los datos se están explotando. Hay una enorme cantidad y les voy a dar unos ejemplos de cuánto están explotando estas cantidades de datos en comparación con otros aspectos de un desarrollo sostenible. Esta es una gráfica, un cuadro que muestra cuántos datos fue utilizado por los estadounidenses cada minuto del año 2016. 18 megabytes de datos cargados y descargados utilizando tecnología móvil. Netflix. Cada minuto del 2016, Netflix transmitió 86,000 horas de películas. Y nadie sabe qué es Tinder, ¿verdad? No vamos a hablar de eso, porque ustedes no saben qué es eso. Y esto genera datos a la izquierda y a la derecha, miles de datos. Y tan solo en el 2016 tenemos esta cifra, 13 millones. Y nos preguntamos, ¿qué va a haber mañana? 14,000 millones más por minuto. Hablando de transmisiones de datos en estas redes. 3,5 millones de mensajes por minuto. Y finalmente Amazon, que hace un centavo con cada una de las órdenes que ustedes emiten en línea. Es mucha información, son muchos datos y podemos presentar esto a los estudiantes como un proceso uniforme. Los datos son más grandes que cualquier cosa que esté sucediendo y tenemos que comenzar a poner más atención en estos datos. Y como desarrollador, yo tengo un mantra que utilizo siempre. Los datos son lo más poderoso. Es el activo que tenemos en las organizaciones y que casi no utilizamos. Si tienen un departamento de recursos humanos y si manejaran los recursos, así como manejan los recursos humanos, manejaran los datos, algunos de ustedes son muy expertos en esto y hemos tenido una buena conversación antes, pero ustedes están aquí porque les importan los datos. El resto del mundo todavía no se da cuenta de esta importancia. Y cuando nos fijamos en los promedios de estos datos, no se está manejando bien. Y si lo piensan, los datos son el único activo que ustedes tienen que no es agotable, es inagotable. Significa que lo pueden utilizar varias veces. Significa que no es degradable, que no envejece como la gente. Y también es un activo durable, lo que significa que es un activo que nosotros podemos emplear y reemplear para poder ayudar a nuestras organizaciones a lograr su misión, cualquiera que sea. Y estas son características muy únicas a nivel estratégico. Este es el único activo que es comparable con todo esto. El resto de los activos son diferentes. Entonces los activos de datos realmente son los ganadores. La gente ha estado pensando sobre los datos e infortunadamente lo que se ha escrito sobre datos no es muy útil, que digamos. Entonces si ustedes ponen en Google van a encontrar los datos son el nuevo petróleo o el nuevo oro. Van a encontrar muchos resultados y en Arabia Saudita van a decir sí, los datos es el nuevo oro, es el nuevo petróleo, vamos a trabajar con esto, vamos a ser millonarios. No es así. ¿Y qué van a hacer? Una vez que encuentran, por ejemplo, petróleo, ¿qué van a hacer con eso? Lo van a utilizar, no es reutilizable. Hay esfuerzos para reciclar y tener más recursos. Simplemente ponemos una S antes de la palabra petróleo. ¿Tengo algún jardinero aquí en la sala? Hay algunas cosas sobre la jardinería que son muy importantes y que se relacionan con datos. Primero que nada, no tienen que pararse y estar rociando cosas para que las cosas crezcan, para que los datos crezcan. Ustedes se preparan para esto, preparan el terreno, preparan el lecho para poder poner las semillas. Y otra parte de esto que es muy interesante es el suelo. Si no están plantando el martes, no pueden esperar que surja o que puedan recolectar o cosechar el miércoles. Toma tiempo, igual que con los datos. Lo que sea que le represente para ustedes esto nos lleva a que los datos son el nuevo oro. Los datos, como un activo estratégico, merece su propia estrategia. Los datos merecen atención, que están en una parte que es igual al resto de los activos que ustedes tienen en su organización. Finalmente, los datos necesitan ser manejados por los profesionales, porque no solo pueden tomar a cualquier persona y esperar que haga un buen trabajo con los datos.
Ahora, hemos visto algunos ejemplos de un manejo muy pobre de los datos. Y esta mañana cuando yo estaba pensando sobre esto, si hablamos de un objetivo, digamos como Walmart, que no es tan grande, 1/3 de los servidores tienen una contraseña predeterminada del administrador y los chicos malos entran y la roban. Y esto no es una buena gestión de datos, ¿no? Y sé que ninguno saben lo que es esto. Ashley Madison, entonces les voy a decir. Ashley Madison es un sitio de citas canadiense para gente casada. Híjole. 1/4 de la población de Canadá está dentro de este sitio de citas. Es como un lugar para nadar. Y hay otro que se llama la Oficina del Manejo Personal. Es para gente que tiene aspectos de seguridad. Y ahora, los malos, los vándalos, no planean esto con tiempo. Tienen algunos aprobaciones para poder entrar y tener registros, tener una dirección de gobierno oficial y trabajan con estas direcciones de correo. Y no es algo muy inteligente. Y ahora llegamos a una brecha de seguridad. ¿Cuánto tiempo llega el llegar a casa y hacer alguna actividad? En todo este tiempo ya se han robado muchos datos. Cuántos niños tiene una familia, cuánto tiempo hacen de la casa a la escuela, los sitios web que visitan. Es la brecha más grande, la amenaza más grande que el gobierno de Estados Unidos ha estado enfrentando. Y les voy a dar algunos aspectos aquí que pueden llevarse con ustedes. Y uno es que pueden tener muchos argumentos para la siguiente oración. Una amiga lo dijo. Si ustedes les dicen que nunca habrá menos información que ahora, y esperan 10 minutos y lo dicen nuevamente, nunca habrá menos datos que ahora, es exactamente lo mismo, es verdad. Y eso hace una diferencia. Nosotros no estamos incrementando el número de softwares, no estamos incrementando el número de hardwares que se presentan de esta forma. Es algo muy diferente. Entonces, estos 7 pecados mortales contra los datos que yo estoy mencionando nos van a ayudar a mencionar a la alta gerencia también. El primero de estos pecados es que cuando están manejando datos necesitan encargarse de aspectos culturales dentro de la organización. Y una parte importante de esto es que tenemos algunos profesionales que se encargan de eso. Y este es un cuadro muy bueno que utilizo en mi práctica de consultoría para pensar qué es lo que está pasando con los problemas. Lo traemos a colación en muchas organizaciones para ver qué está pasando. Nos dicen, estamos gastando mucho dinero y no sé qué hacer. Entonces les ayudamos como a diagnosticar lo que está pasando. Y nuestro diagnóstico significa que necesitan tener visión, habilidades, algunos incentivos, recursos, un plan de acción. Y esto nos va a llevar al éxito, al cambiar la cultura de la organización. Y eso es bueno, lo que significa que cuando yo llego y veo frustración, les hablo a ustedes que están frustrados, probablemente van a tener visión, habilidades, incentivos y un buen plan de acción, pero ¿qué me falta? Los recursos. Si yo veo ansiedad, yo veo que hay visión, incentivos, recursos, un plan de acción, pero no tengo las habilidades. Entonces, puedo seguir llenando esto si hay confusión, si no tienen una visión y solo hay cambios graduales, pero en realidad no tienen grandes incentivos. Y si no tienen un buen plan, van a tener un inicio muy malo. Y con el paso de los años, nosotros determinamos la cultura, porque es el impedimento más grande de cualquier cambio organizacional, cuando pensamos en datos. Lo que significa que tienen algunos aliados que pueden ayudarles. Hay gente dentro de sus organizaciones que pueden ayudarles a trabajar y a realizar estos cambios. Búsquenlos, encuéntrenlos, que los ayuden en este proceso. Y un colega, un amigo, Mario Falle, es un analista, fue el primer CDO en la compañía y también hizo una frase y dijo, cuando están trabajando con datos causa confusión, crea incertidumbre y crea duda, resentimiento y también resistencia. Y aquí es muy bueno verlo. Si escriben este nombre en Google van a encontrar estas frases y piénsenlo. Nosotros tenemos una estructura organizacional que tienen una oficina que tiene el nombre de CDO y ellos dicen, no, necesitamos también a algunos funcionarios de datos. Por ejemplo, los CEOs dicen, yo soy también el gestor de los datos, pero no.
significa que su carrera o su participación ha terminado en ese punto. Necesitamos a alguien más. Y el CDO dice, sí, yo tengo muchas cosas en mi plato y a lo mejor mi posición pudiera ser un oficial de integración de tecnología, de datos. Estos son buenos nombres para mi cargo porque realmente no describen lo que hacemos en nuestra profesión. Y a lo mejor otra parte de la gente va a decir, no, no voy a entrar ahí porque va a haber pelea. Entonces es un tiempo muy interesante el que estamos viviendo. Y ahora, ¿cómo hacemos que la gente cambie? ¿Cómo hacemos que las organizaciones empiecen a moverse en la dirección correcta para que cada quien cambie su dirección, cambie las cosas que estaban haciendo antes y empiecen a trabajar en esto? Y no voy a hablar más a detalle de este tema, pero tenemos un artículo de revistas que nos llevan a este tipo de juicios, a este tipo de debates, que a lo mejor los van a llevar a dormir. Y quizá puedan descargarles y darles un vistazo. Primero, tenemos esta falla en abordar estos cambios culturales. El segundo es no tener esta secuencia de la implementación de estrategia de datos. Este es un gran error que vemos en muchas organizaciones. Muchos lo hacen. Los datos, los cambios en los datos tienen que ser secuenciados. Muchos de ustedes lo saben. Aquí tenemos una línea de tiempo. ¿Cómo funciona la estrategia? Tenemos dos cosas que hacen la estrategia. Una es que mejora sus operaciones existentes. Dos, hacen algo nuevo, innovan. Punto. Eso es todo de lo que se trata la estrategia. En todos los aspectos la estrategia simplemente son adiciones. Y como consultor tenemos un diagrama de 4 cuadrantes y empezamos en este cuadrante. En el inferior, donde están las organizaciones con una forma o una estrategia formal, no quieren tener este activo no degradable. No quieren tener la oportunidad o la posibilidad de que sea mal empleado. Y esto nos lleva al segundo cuadrante. El incremento de las eficiencias organizacionales y la efectividad. Pensemos en un ejemplo como Walmart. Ellos son muy bien conocidos por su habilidad de incrementar la eficiencia y efectividad. Muy bien. Están siguiendo la buena dirección con nuestras estrategias. Y también tenemos el ejemplo de Apple. Y ellos están haciendo cosas nuevas. Todos ven lo que está pasando aquí. Están subiendo al cuadrante. No es fácil y muchas organizaciones tratan de hacer ambas cosas al mismo tiempo. ¿Pueden imaginarse a la gente que es tan creativa en Apple, que realmente son creativos e innovadores, que dice, realmente quiero ser eficiente y efectivo? Así no funciona. O piensen en la gente de Walmart, que son muy buenos en mejorar la eficiencia y efectividad. Y si ustedes les piden que sean creativos, su cabeza va a explotar, porque ellos no están hechos para eso. La mejor manera de mejorar en muchas organizaciones, digamos que 1 de 10 organizaciones tienen este tipo de estrategias. Y lo mejor es hacer este tipo de estrategias y ahorrar un poco de dinero. Y después tomar ese dinero e invertirlo en sus proyectos de innovación. Tiene sentido, ¿no? Cuando nosotros nos fijamos en lo que se supone que se debe hacer para una estrategia de datos, de acuerdo con el libro Prior to Mine, tenemos una estrategia que es una combinación de nuestra estrategia de gobierno, de calidad, de almacenamiento, de base de datos. ¿Quieren que siga? ¿Alguien de ustedes tiene todos estos departamentos, todas estas divisiones? Bien, ¿todos ellos? Algunos. Pero está bien, algunos está bien. Exactamente, están donde el resto del mundo está. No hay compañía que tenga 12 subestrategias debajo de una estrategia, porque nadie está haciendo esto, porque no saben que es importante. Esta es la manera errónea de hacerlo, el enfoque erróneo. Otra manera de verlo es pensar en las oportunidades y una estrategia de datos como una manera de practicar algunas de las cosas en este tipo de temas que hemos visto en la conferencia. Por ejemplo, si están haciendo una gestión de datos maestro, probablemente es buena idea también tener la parte de calidad y de gobierno. No he visto una solución de MDM que pueda sobrevivir si no ponen atención a la calidad y el gobierno al mismo tiempo. Entonces, esta es una oportunidad de practicar y tener ciertas partes de la calidad de datos y también poner en su sitio un nuevo sistema que puedan utilizar basado en estrategias. Otra parte importante de esto es el número de estrategias que tienen, porque si ustedes dicen que esta es la primera versión, ¿qué es lo que espera la gente? Una segunda, absolutamente. Y no van a verse como locos y dicen, he lanzado una estrategia de negocio de la semana pasada y ahora tengo otra. Está bien.
Está bien crearlos y tener esta rapidez en el avance. Y si tenemos una versión 2, quizá para esta organización hipotética que estoy describiendo, lo siguiente en lo que se van a enfocar va a ser en la estrategia de almacenamiento de datos, de Data Warehouse. Es una buena manera de ejercitar una parte diferente de gobierno de datos. Y lo que deben hacer después es la adquisición de datos. Nuevamente, estos ejercicios empiezas, utilizarlos como una oportunidad de hacer o tener cierta práctica en este ámbito, porque si no hacen algo práctico, es muy difícil que la administración o la gerencia entienda. Si la gerencia entiende lo que ustedes están haciendo en una inversión, van a tener el presupuesto, y si no, van a representar simplemente un costo alto. Ahora tengo un conjunto de PIVs, es una palabra que utilizamos para describir algo que me molesta. Y dos cosas que me molestan, son palabras que utilizan los consultores. Prefiero utilizar la palabra método en vez de metodología. Metodología significa el estudio de los métodos. ¿Le pagan a alguien para que estudie sus métodos? ¿Alguien viene a su compañía a estudiar los métodos? Quizá, pero generalmente esto no sucede. Y los métodos son muy diferentes a los procesos también. Otra parte es que la gente utiliza la palabra métrica a menudo. La métrica no es lo mismo que una medición o una medida. Y estas son las palabras que me molestan, pero no aplicamos esto a nuestra estrategia de negocios. Y si nos enfocamos en si nuestra estrategia es efectiva, si ustedes la plantan en martes y tratan de cosecharla en miércoles, no va a ser posible porque toma cierto tiempo, no pasa de la noche a la mañana. Si su estrategia de datos es más grande que su estrategia corporativa, creo que ya tienen un problema desde ahí. Entonces, es una buena medición, porque esta estrategia de datos debe ser menor a la estrategia corporativa. Debe haber una versión, como les había dicho, una secuenciación. Otra parte de estas versiones es que deben tener una base de donde partir, y finalmente podemos medir la comprensión común. Podemos ver lo que la gente realmente comprende, qué ideas tienen y conceptos tienen. Aquí tenemos el número 5, la falla ante las expectativas inadecuadas. Las expectativas de la gerencia son muy importantes, así que aquí tenemos un marco de implementación de estrategias. Y les voy a mostrar nuevamente lo que hacen las organizaciones. Comienzan con algunas necesidades del negocio. No hay problema, es un buen lugar para empezar, pero vamos a hacer algunas cosas que ayuden a estos negocios a mejorar. Y este no es el mejor enfoque para hacerlo. Usted destruye todo. Los van a sacar de la isla o de cualquier lugar donde estén. Y la razón de esto es porque nosotros estamos viviendo en una área dimensional muy importante. La pregunta aquí es, ¿dónde está tu organización en su propio andar? Si entendemos en qué posición está su organización hoy en día, la única oportunidad de aprender nuestra viabilidad de éxito es ver si nuestra organización es madura y es capaz de abordar estos cambios. Ustedes saben que es una lista de tareas, ¿no? Ustedes manejan, le dan una tarea a un conductor que no ha conducido antes, no están esperando un buen resultado, ¿no? Y eso es lo que sucede una y otra vez con la tecnología. Si yo tengo algunas necesidades de negocio, necesitan una solución MDM. Yo sé que no hay ninguna otra solución de manejo de datos mejor. Las organizaciones no están listas para esto de manera general. Tienen que crecer, prepararse, practicar. Si yo quisiera correr un maratón el día de mañana, tengo que levantar pesas y también ejercitarme. A lo mejor no voy a llegar muy lejos porque no me he ejercitado tanto. Otra parte de las expectativas de la gerencia que es tan importante es que cuando comienzan a ayudar a la gente con lo que sucede con el mapa de ruta, es que deben tener un equilibrio, y el equilibrio tiene que estar en alguna parte entre las nuevas capacidades de su organización y el valor de negocios. Si ustedes dan este valor de negocios, la organización nunca va a aprender lo que está haciendo, nunca va a entender, porque se está concentrando solamente en los resultados. Y si simplemente están dando nuevas capacidades, la gerencia toma lo que ustedes están haciendo como un experimento científico. Y no queremos que nos consideren de esta manera. Les voy a dar un ejemplo que sucedió en uno de nuestros proyectos. Llegamos con 5 personas encargadas de datos y pensaban que era un cálculo sencillo el tener muchas acciones. Entonces le preguntamos al accionista, ¿crees que tienes la obligación delante de tu organización para proveer 500,000
pesos o $500,000 para tu compañía como un valor agregado. Y el individuo dijo, no tengo que hacer eso porque mi CEO me va a dar 5 años para llegar con los resultados. Entonces, ¿cuánto valor se tiene que mostrar al final de los 5 años? Si están invirtiendo $500,000 cada año. Y también he visto otros casos donde invierten hasta $2,5 millones en estos resultados. He conocido a muchos CEOs. Y el CEO promedio, ¿cuánto tiempo permanece en el cargo? De 2 a 4 años. ¿Ven algunos problemas con los cálculos? Sí, ¿no? Porque el CEO desaparece, viene uno nuevo y le dice, yo sé que te dijeron que tenía 5 años, pero no, quiero los resultados este viernes. Y es un problema. Y hay una comparación. Los CEOs están en su trabajo de 2 a 4 años en diferentes tamaños de organizaciones. El CFO está en sus actividades 12 años. Solo es un poco de estadística que debemos pensar. Nosotros hicimos algunos programas en Virginia, en el estado del que vengo, y vemos algunas cosas que están sucediendo en las organizaciones. Y en realidad yo apliqué este estudio a muchos estudiantes y tienen un buen sistema educacional aquí, donde pueden tener a muchos estudiantes que quieren ayudar a sus organizaciones. Son como voluntarios, particularmente en el sector público. Tengo muchos amigos que harán esto como voluntariado. Y aquí es donde se vuelve muy importante este aspecto de la gestión de datos. El cuarto punto es que tienen que alinear su programa con los proyectos de tecnologías de la información. Y esto es algo incómodo para mucha gente. Y les voy a decir cuál es, una forma típica en que desarrollamos sistemas a lo largo de los años. Las organizaciones tienen una estrategia, ¿no? No me importa si vienen del gobierno, si es una organización sin fines de lucro o es una corporación que hace mucho dinero. Tenemos muchos tipos de organizaciones. Ya tienen una estrategia y tiene sentido desarrollar los proyectos de tecnologías de la información. Y después tienen que empezar a hablar de los datos. El problema es este. El momento en el que dicen SPA o mencionan algún nombre, un paquete de software, traemos estos datos a la escena. Todo esto tiene que ver con datos. Y nuestro proyecto no está guiado por los datos. Si hacemos esto, significa que los datos simplemente es parte de la aplicación, como se supone que sea en cada organización. Significa que el proceso arquitectural que están implementando no va a tener buenos resultados porque no tiene aplicaciones y van a tener muy poco reutilización de los datos, y este se convierte en un problema. La manera en que me gusta ver esto es que la organización comienza con la misma estrategia, pero se va apegando a los datos. Si definimos las partes de datos para una organización, podemos determinar así cuáles son los paquetes de software que podríamos comprar para poder complementar nuestras prácticas existentes. Los proyectos de tecnologías de la información deben subordinarse a los programas de datos. Esto significa que los activos de datos están formados a partir de una perspectiva organizacional. Significa que los sistemas están soportados por todo esto. Y los programas de software y de otras naturalezas vienen a complementar los datos. Y de esta manera podemos maximizar estos activos no degradables y que son reutilizables e infinitos. Número 3. No se está implementando un medio robusto. Voy a regresar para que lo leamos. No están implementando un medio robusto de compartición de datos. Esto significa ser un programa de datos. Los datos no son un proyecto, es un activo durable, es un activo que tiene una vida de más de un año. Los entregables para los proyectos son de 90 días y se pueden hacer en estos incrementos o en la periodicidad que quieran. Tenemos una evolución de datos que se tiene que medir en años. Esto nos remonta a las expectativas de la gerencia también. Los datos evolucionan y no nos permiten hacer muchas cosas. Los datos son más estables como un activo que los procesos que tenemos. Cuando hablamos de ser ágiles, es una buena manera de desarrollar nuevos sistemas de software muy rápido, no hay duda de esto, y está demostrado científicamente que genera muy buenas cosas. Pero si están en medio de estos escenarios y descubren que sus planes son malos, se va a parar su proyecto. No van a crear nuevas cosas buenas, sino un silo de información. Todos ustedes en esta sala han garantizado el empleo de por vida. No, ustedes ya tienen su empleo garantizado. Y si no, escuchen lo que voy a decir.
Voy a hacer una broma aquí. Llévensela a casa. La cirugía ágil. El paciente dice, espera, ¿vas a hacer una cirugía sin darme anestesia? Y el doctor le dice, esta es una cirugía ágil, muy rápida. Necesitamos preguntarte sobre tus síntomas y quejas antes de que te abramos. Y pueden pensar en lo que pueden arreglar en las organizaciones, en esta primera parte. Y a lo mejor ustedes se han preparado para diferentes cirugías en una organización. Entonces, la palabra ágil es una buena manera, pero el desarrollo de software no es el mejor lugar para desarrollar los datos de su organización. En la implementación de software, en la implementación de los proyectos, tenemos requisitos, diseño, implementación, verificación. Verificamos lo que estamos haciendo y luego damos mantenimiento. Seguimos gastando 80% de nuestros valores de TI en el mantenimiento. Solo 20% del TI se utiliza para construir nuevas cosas. ¿Por qué no hacemos lo contrario? Tenemos esta ficción que proponemos de enseñar a la gente de hacer esto en los últimos 30 años. La ficción es esta, que pueden desarrollar su software y sus requisitos de datos dentro de una frontera de requisitos. Y eso está muy mal. Este enfoque solo puede funcionar cuando no se está compartiendo ningún tipo de dato. Miremos esto. Si yo tengo un proyecto X, un proyecto 1 en el que estoy trabajando y quiero compartir datos con el proyecto 2, el presupuesto del proyecto 1 es este y el presupuesto del proyecto 2 es este. Y el proyecto 2 no me va a dar nada de dinero para compartir dinero con el proyecto 1 y viceversa. Entonces debemos tener un tercer proyecto definido para poder compartir los datos entre estos dos proyectos. Ahora ustedes están haciendo conectividad punto a punto con esta red de telaraña que nos permite comunicarnos rápidamente. Estas estructuras para compartir no se pueden desarrollar a nivel proyecto, deben ser desarrollados a nivel programa. Y ustedes ya no van a necesitar sus programas de datos cuando su organización ya no necesite su función de recursos humanos. O sea, nunca. Es algo que deben poner en sus cabezas. La gestión de datos y el desarrollo de software se debe separar y secuenciar. Ya se fijan en los cambios de los que estoy hablando. Es algo muy difícil. Ahora, los programas y los proyectos son completamente diferentes. ¿Alguien certificado como PMP? ¿Nadie? Ah, ok. Hay una certificación objetiva y ustedes ya saben que ahora hay una certificación para estos profesionales. Es lo que hemos estado viendo en este día. Ya saben la diferencia entre los programas y los proyectos, pero la gerencia no entiende que los proyectos no son lo mismo que los programas. Y hay algunos retos alrededor del liderazgo, los datos. ¿Cómo enseñamos a los trabajadores sobre cómo utilizar datos? La respuesta es nada. ¿Cuál es la definición de un trabajador, de alguien que utiliza datos? Los libros cortos de los que les hablaba van a tener que comprarlos para compartirlos con la gente con la que trabajan para que entiendan sobre los datos. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo sobre esto. Este es sobre una organización. ¿Cómo deciden cómo funcionar? He trabajado 8 veces con ellos en los últimos años. Es una compañía de químicos y lo que ellos hacen es que hacen aditivos para trabajar, para ayudar a que los motores estén más limpios. Y me dicen, no, las máquinas son algo bueno, no es el sector salud. Y cuando tienen todas estas instalaciones ven muchos motores y muchas partes. Y ahora hay que probar todo esto. Hacen miles de pruebas. Y todas estas pruebas pueden costar hasta $250,000. Nosotros hicimos este cuadro, este diagrama, y es el que estaba tratando de mostrar en la sesión de ayer, pero no pude hacerlo. La compañía dice, puedes detenerte ahí, no me importa la estructura de todo esto. Esta es una sala en donde cientos de gente con doctorados en ciencia y en física están trabajando. Entonces, imagínense en un recurso de $10 millones. Y todos estos están trabajando con innovación en este eje del cuadrante que les mostraba. Nosotros unimos este diagrama para que podamos mostrarles ciertos problemas. Y déjenme comenzar. Tienen gente que tienen doctorados en ingeniería química, que están dando datos químicos de la computadora A y que los están reingresando en la computadora B. Y pues están haciendo una transferencia manual. Y cualquiera de ustedes aquí podría resolver este problema. Pero entonces, ¿para qué sirve el doctorado? Tienen su doctorado en ingeniería química.
no esperamos nada de ellos con relación a los datos. No saben hacer nada, porque no tienen nada que ver con esto. Lo único que saben es utilizar un USB, y el problema de la USB es que solo puede estar una vez en un lugar, y no podemos tener este paralelismo en los flujos de trabajo. Nuevamente, alguien en esta sala podía resolver este problema, sí, pero estamos haciendo esta manipulación de datos, este manejo manual, estamos cambiándolos constantemente. Cuando nosotros utilizamos Excel, no estamos utilizando macros, a lo mejor no sabemos. A lo mejor algunos de ustedes saben utilizar los macros, porque deben tener una capacitación básica en Excel. Cuando utilizan Excel una y otra vez, se vuelven cada vez mejores y se vuelven cada vez más barato, porque ya saben cómo utilizarlo y cómo ahorrar. Es lo que estamos esperando de nuestros expertos. Tenemos operaciones globales. Puede ser de 300 metros o 3.000 millas. Es una diferencia importante. La ubicación de la organización es muy importante. Y absolutamente tienen requisitos de conocimiento tribal. La gente que trabaja en sitio puede resolver algunos problemas debido a la experiencia. ¿Y alguien puede reconocer el icono que yo muestro aquí en la pantalla? FoxPro. Exactamente. FoxPro. Y nunca cumplió con las regulaciones. ¿Y por qué creen que alguien con doctorado en ingeniería química lo sabría? Pero van a tener problemas con un doctorado en ingeniería química, porque no tiene nada que ver con esto. No podríamos exigirles que dieran resultados en términos de datos. Como lo imaginan, nosotros implementamos muchas opciones. Se trataba de hacer una reducción de gastos, mejorar la competitividad y tener ahorros en tiempo y mejorar las capacidades operativas. Recuerden, 100 doctorados en ingeniería química que cuestan muchísimo en sus salarios, y la compañía nos dijo que cada año tenían que gastar $25 millones en su salario. Y es a lo mejor un elogio, porque ellos se ganan esto por estudiar, pero en realidad no nos están ayudando con los datos. Estos 25.000 billones para dar resultados. Y lo mismo puede estar pasando en sus organizaciones. Cuando ustedes hacen los cambios necesarios, cuando ponen un signo de pesos en estos cambios, la gerencia va a entender lo que ustedes están haciendo. Otra parte de esto es que la gente en las organizaciones está viendo o haciendo muchas consultas, muchos queries en línea. 20.000 millones de veces al día. 30.000 millones de veces al día, quizá. Nunca han pensado en la optimización de estos procesos. Si nosotros optimizamos este proceso, aún sigue siendo complicado, pero es más fácil. Y si yo hago algo más rápido y mejor, 30.000 millones de veces al día, los ahorros que estoy agregando o dando a mi organización van a ser cada vez mayores. De hecho, estas cosas pasan a menudo en las organizaciones. Ellos no se dan cuenta de que están muriendo en deuda por muchos recortes. Porque nuestro estudio muestra que cuando se fijan en lo que está pasando con relación a los datos, surgen diferentes gastos. Las organizaciones gastan de 20 a 30% del presupuesto de TI convirtiendo los datos, migrándola y mejorándola. Walmart gasta $4.000 millones por año en TI. Piensen, este 20% es interesante para Walmart, lo es. Para ellos es muy importante y esto empeora. Si vamos a universidades donde no están enseñando sobre datos, sino profesionales de TI, esto se ve peor. ¿Alguien, aparte de Andrea, tiene un curso sobre cómo construir una nueva base de datos? Bien. Están muy lejos, están muy avanzados, más que las universidades estadounidenses, porque nadie en las universidades de allá tiene o ha tenido un curso sobre cómo construir una base de datos de Oracle. Quizá es algo que no necesiten por ahora. Se trata de construir nuevas bases de datos, y esto es lo único que estamos enseñando a la mayoría de los profesionales de TI. Y lo peor es que el liderazgo ha entrado a estos mismos programas. Ellos tienen una impresión. Abraham Maslow had a saying, if the only tool you know how to use is a hammer, every problem looks like a nail. By the way, if we don't fix this, it's still guaranteed employment for everybody in this room, so we can only be so angry about the process. How do you get leadership into an organization?
you're hiring somebody to be a data leader, you may be on that hiring panel, and that would be great, but there are other people on that hiring panel that don't understand data. So we have big, big gaps in our corporate knowledge, and we're working with the U.S. federal government right now to implement shared hiring panels so they can do a better job at getting their people into play. Because what we're really asking for is a unicorn. Now, I've never met a unicorn. Well, actually, I did meet one. Most of you guys probably have never met a unicorn, right? Unicorn is somebody you Los can unicornios son lo que representa para nosotros lo imposible. Este es el único unicornio que yo conozco, o que he visto en realidad. Es un buen unicornio, ¿no? Es bonito. A lo mejor puedo ocultarlo con la ropa, pero el trabajo es que siempre debe haber en la alta gerencia de una organización este conocimiento y deben reconocer que hay otras actividades que se deben reconocer. Yo lo llamo el trabajo de datos superior, es un ejecutivo de datos, algunos lo llaman el oficial de datos o el jefe de datos. La primera pregunta que alguien se hace es, ¿realmente necesitamos otro jefe, otro ejecutivo? Y en ese momento nos sacan de la conversación. Este jefe de datos es responsable de tener el gobierno de los datos en la organización y es alguien que está a cargo también de las operaciones de TI y debe dedicarse 100% a aprovechar lo que ya se tiene de los activos y también reporta directamente al negocio, porque los datos han sido rechazados e ignorados por años porque no se sabe cómo manejarlos. Todo lo basamos en proyectos. Si se basan en implementar programas, no va a funcionar de la misma manera. 90% de las organizaciones van a tener un CDO para el 2019, de acuerdo con ese estudio. Y creo que la primera compañía que tuvo esto falló, porque no tenían este tipo de cosas como unicornios. Y como les decía, todo lo que tenemos que hacer, y ni siquiera he llegado al último punto, esto es, o se trata de mucho cambio. Alguien se puede enojar muchísimo, porque el primer CDO probablemente va a morir. Entonces veamos el último punto, que en realidad es el primero. Todo el mundo dice que quiere tener un pensamiento centrado en la ciencia, y a mí me gusta esto porque no hay una definición oficial para esto. Entonces la gente me pregunta, ¿esto está en los libros? Sí, yo aprendí esto, de este pensamiento centrado en los datos, y yo he puesto algunas frases. ¿Alguien conoce a George Box? No hay algo como un buen modelo, un modelo correcto, es cercano. Bien. Todos los modelos son incorrectos, pero algunos modelos son útiles. Entonces lo que les estoy dándoles son estos pensamientos. O sea, a lo mejor se van a llevar estas frases y díganme si estoy mal, mejórenlo, porque esta es la manera en que nosotros comunidades vamos a ayudar a mejorar esto. Here is something that I'm calling the data doctrine, and guess what? There's a website called thedatadoctrine.com. I would love it if all of you would come to that website and sign up so that we can get involved in this conversation. If this looks a little bit like the Agile Manifesto, that's entirely on purpose. The Agile Manifesto starts out by saying we are uncovering better ways of developing IT systems by doing it and helping others to do it. Through this work we have come to value, and then I stopped. That's the Agile Manifesto. What I'm saying is we value 4 things here, and the things we value more are on this side of the chart. And the things we value less are on this side of the chart, which is exactly what the Agile Manifesto is. So let's take a look at them very quickly. We value data programs preceding software development. Hopefully you've seen up to this point that you cannot implement a data program in project mode. It doesn't work. Data programs have to precede software development because our IT people are very good. Son muy buenos en crear soluciones para poder crear brechas que tenemos que cerrar, pero con los datos es distinto. Los datos evolucionan con el tiempo y debido a que evolucionan significa que estamos agregando diferentes categorías, diferentes pasos, diferente ritmo que en un proyecto de tecnologías de la información. Lo que esto significa es que la evolución de los datos necesita ser separada de cualquier fuente externa y preceder los esfuerzos de desarrollo de software.
es algo separado. Necesitan estar separados y secuenciados para poder tener éxito. Lo segundo es que debemos compartir estas estructuras de datos estables. Aquí hay una estructura de datos que utilizamos para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y voy a describir esto un poco para ustedes. Tienen una regla de negocios. Es difícil de leerlo, pero es que un empleado puede asociarse con una persona. Y ustedes pueden decir, eso es muy razonable. Sin embargo, esto es para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y 30% de la gente en este departamento lo usan como un segundo trabajo. Y tenemos el proceso de todos estos segundos trabajos y tenemos que hacer toda la migración manualmente. Y hay un costo que se puede asociar. Hay otra regla de negocios que pueden ver que dice un empleado puede asociarse con una posición. Sí, nuevamente, parece razonable, pero bajo las circunstancias que tenemos aquí, el DoD va a tener que compartir su trabajo. Alguien tiene que trabajar lunes y martes y otra persona el resto de la semana. Esta estructura de datos no es soportada, lo que significa que tus organizaciones deben buscar algo diferente y eliminar todos estos procesos manuales y cambiarlos por el software. Todo lo que hemos hecho es que hemos cambiado a uno o más con las palabras 0 o 1 o más. Y así estamos haciendo esta iluminación y llevando al éxito estos programas. Yo me muevo en diferentes culturas. Por ejemplo, he estado en Noruega, en Oslo, y dicen, a ver, detente. ¿A qué te refieres con un segundo trabajo? Porque todo el mundo en Noruega solo tiene un trabajo y les pagan lo mismo. Nadie tiene un segundo trabajo en Noruega. Entonces, me paso 15 minutos describiéndoles lo que significa esto, porque las culturas tienen ventajas y desventajas y tienen cosas muy distintas y diferentes. Entonces, vamos a ver las estructuras lado a lado. Aquí tenemos la estructura más flexible, aquí es la menos flexible. Y si ustedes siguen todos estos procesos con una estructura poco flexible, sus programas de control va a requerir mínimamente dos loops de control, dos loops de control para poder hacer esto, lo que significa que si ustedes no tienen su estructura de datos formulada, cuando se den cuenta de que algo está mal, van a tener que regresar al código y empezar desde el principio. Y si utilizan el diagrama o el modelo más estructurado, va a ayudarles más, porque esto los va a llevar a un desarrollo del software y también a la adquisición de datos correcta. No se considera como la mejor práctica cuando ustedes le piden al proveedor que les dé software, pedir un modelo lógico de datos, y 50% de los proveedores van a decir, oh, eso está muy bien, pueden ver este modelo de datos y ver lo que estamos ofreciendo, porque va a ser un buen activo para su organización. Y la otra mitad va a decir, no, espérate, esto es secreto, no voy a mostrar nada, no te voy a ayudar con esto. Y lo que estos hacen es que van con su agencia de compra y van a conseguir este software. Que las actitudes cambian muy rápidamente cuando vemos lo que tenemos enfrente. El procedimiento, los datos compartidos preceden al software completo. Muy pocos entienden esto porque genera problemas. Tengan esta idea que utilizo a menudo. Nosotros hacemos un proyecto de té individual y nosotros pedimos o requerimos datos. Estamos pidiendo metadatos. Una de las estructuras de datos que necesitamos implementar es una funcionalidad específica que estamos haciendo. ¿Cómo lo tenemos? Definimos un proyecto y lo que no hemos hecho bien es presionar para poder tener estos metadatos en nuestro repositorio. Si tienen un repositorio, pueden hacer esto con sus propias herramientas. Y después extendemos la utilidad de los datos. Lo que me refiero como enjabonar, enjuagar y repetir. Pasa cierto tiempo hasta que la gente se da cuenta que lo que ustedes están haciendo es muy valioso para la organización y les permiten tener algunos errores para ahorrar dinero y moverse más rápidamente. Esas estructuras para compartir datos no pueden existir sin un desarrollo programático y sin la evaluación. Y ese programa ya no va a necesitarse cuando ustedes ya no necesiten un departamento de recursos humanos. Entonces, muy seguro de que ya los entendieron y me gustaría que ustedes participaran en esto. Lo que vamos a hacer es tratar de empezar a estudiar lo que estamos haciendo, pero esa es la manera en que nosotros desarrollamos las nuevas ideas. Tenemos que hacer una revisión de esto. Y también
Tengo uno más, perdón. La reutilización de datos. Si yo estoy haciendo un trabajo de desarrollo con esta base de datos en esta parte y la parte de mi base de datos es el programa ABC, tengo un gestor de datos que se está encargando de estos, que es un DBA, que nos permite tener estos programas ABC y que corresponden con los datos adecuados. Pero ¿quién se está encargando de la base de datos verde o de la naranjada que se muestra en la imagen? Y ahí pueden ver la necesidad de llevar esto a un nivel programático, porque una vez que nos damos cuenta de esto, cuando descubrimos un error en un programa, hay que reaccionar. Se tienen que hacer 9 cambios máximos. Pero si yo cambio una sola parte, una sola pieza de datos, eso puede resultar en un escenario, del peor caso, de 36 cambios potenciales. Y si nos fijamos en los cálculos de estos, incrementa nuestros costos. Si ustedes están manejando a lo mejor 100 bases de datos, se van a ver en un escenario de muchísimos cambios y van a luchar mucho con estos datos. Y estas son las partes de la estructura. Entonces, primero, no entender el pensamiento centrado en los datos. No tengo la mejor definición para el pensamiento centrado en los datos, pero aquí tengo el grupo para poder desarrollar la nueva definición. Y es lo que quiero que me ayuden a hacer. Ustedes van a ser los líderes de datos del futuro. La gente que diga: estoy interesado en los datos, estoy interesado en ayudarte, venir y convertir todo esto. A lo mejor alguien con un acento gracioso se va a acercar a ti y te va a decir: oye, ¿de dónde aprendiste esto? Y tú vas a decir: escuché a un tipo que viajaba por todo el mundo y tenía un acento raro y me enseñó todo esto. Y después te vas a dar cuenta que necesitas desarrollar un programa para desarrollar todo esto. Y es la única manera de ser exitosos en lo que estamos tratando de hacer. Necesitan alinear su programa de datos con sus proyectos de TI. Proyecto, gobernado por un programa. Si tienen preguntas sobre esto, pueden preguntarle a la gente que sabe sobre la diferencia entre proyecto y programa. Tienen mucha información sobre esto. Y también tienen que saber manejar las expectativas. No pueden decir: yo construí una nueva base de datos, simplemente, sino explicar. Tienen que secuenciar su estrategia de datos. ¿Cómo alimentan un elefante? Uno a la vez. Y todo esto a lo mejor va a hacer que gente se enoje, que les muevan la cabeza, pero en realidad a lo que a ellos no les gusta es que ustedes tratan de hacer cambios. Ellos no quieren salir de su zona de confort. Suena divertido, ¿no? ¿Sí, no? No, creo que no. Tampoco lo encuentro divertido. Pero es lo que necesitamos hacer. La jerarquía de las necesidades de Maslow es como la lección o la clase universal. Todos los que van a la preparatoria creo que sí lo saben. Muchos de ustedes a lo mejor no lo recuerdan. Sí, algunos sí. Entonces, la jerarquía de las necesidades de Maslow dice que las necesidades que nosotros tenemos son de respirar, de comida, de agua, sexo, de dormir, son necesidades psicológicas. Si no las tienen, no van a estar seguros. Y si no tienen seguridad, nunca van a sentir que pertenecen. Y si no pertenecen a un grupo, nunca van a tener esta autoestima en el nivel importante. Y eso es algo bueno para ustedes. Y finalmente, es esta autoactualización, donde hay muchos términos que llamamos flujo, trabajar a la máxima capacidad. Lo que significa es que están haciendo cosas que permite a otra gente obtener cosas buenas de su conocimiento. ¿Y por qué estoy hablando de esta jerarquía de Maslow? Porque los datos funcionan de manera similar. Mucho de lo que pasa en los datos entra en este triángulo dorado, que nosotros llamamos las prácticas de datos avanzadas, la minería de datos, el Big Data, etc. Si yo tuviera que cambiar esto ahora, tendría que agregar otros términos, blockchain y Bitcoin, porque ya saben todos los problemas que conllevan, ¿verdad? Pero estoy muy interesado en este tipo de nuevos métodos de Bitcoin. 40% de estas operaciones de Bitcoin no pasan por un cortafuegos. Si estamos hablando de esto, se pierde esta ventaja de ser transparentes. Si tienen dinero en Bitcoin, sáquenlo ahora porque están en un gran riesgo. Por supuesto, estas cosas simplemente son la punta del iceberg sobre los datos. 80% de lo que nosotros hacemos en datos
no es todo. Tenemos prácticas de manejo de datos y quizá ya han escuchado hablar de esto temprano: calidad, minería, estructura y operaciones. Y estas son capacidades. Y no simplemente las pueden comprar, tienen que desarrollarlas. Esto no se puede comprar, hay que trabajarlas. Y todas estas cosas que estamos haciendo y hablando toman tiempo y de esfuerzo para poder lograrlo. Y una de las causas de que se cree un plan para esto, me dicen: oye, mi jefe me está pidiendo resultados para el viernes, ¿me puedes ayudar para hacer todo esto rápido? Sí, pero nos va a llevar un poco de esfuerzo y te va a costar más. Va a darte menos y va a presentar un gran riesgo para tu organización porque está hecho rápido, si no lo haces de la forma apropiada y si no lo haces de la manera que todos esperan que se haga. Nuestro objetivo en Dama Internacional es ayudar a la gente a entender que los datos no son esta parte pequeña que está entre el departamento de TI y el negocio. La manera correcta de pensar en esto es que los datos es esta pieza al mismo nivel, al mismo tamaño que TI y la parte de negocios. Y tratan de equilibrarse y formar un rompecabezas. Y si entendemos esto, podemos empezar a hacer muchas cosas divertidas con sus datos. Ahora, ha sido un placer estar aquí para este evento. He aprendido mucho, he conocido a gente fantástica y no sé si tienen alguna pregunta. Ahora estoy aquí y creo que tengo un poco de tiempo, ¿no?, para esto. Y fuegos artificiales, porque creo que fuimos exitosos en la elección. Tengo un minuto solamente si tienen alguna pregunta. ¿Creen que pueden cambiar estos 7 pecados mortales contra los datos? Por supuesto que pueden. No es ciencia. Las organizaciones tienen que hacer todos estos cambios en algún momento. Este es mi trabajo de los sábados, por eso muestro esta imagen. Cuando estás dando todas estas recomendaciones, creo que el problema sería realmente implementar en la gestión de datos las prácticas que nosotros vemos. Lo que tú mostraste en estos 7 elementos fue en realidad un cambio de la estructura. Muchos de estos no afectan tus prácticas. Sí, es correcto, pero si tienen estos 7 pecados arreglados o resueltos, tu práctica de manejo de datos o de gestión de datos va a ser más fácil. No te voy a prometer que siempre va a ser fácil, sino que es viable, exactamente. Te lleva a lo que quieres hacer, te hace visible, te hace concreto, y también puedes invertir, puedes atraer la atención de la gente y que inviertan en tus proyectos. Pero tú no tienes estas referencias, estas 7 referencias. Sí, sí las hay. Sí las tenemos. Las tenemos publicadas. No estoy tan seguro, pero voy a buscar. ¿Alguien aquí ha leído mi libro de 150 páginas? No, no hay mentirosos en la sala. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias. Entonces... perdón. Una vez leí el libro de gobierno de datos, no me acuerdo muy bien de la frase que decía, pero decía que la gestión de datos es fundamental, es una práctica fundamental y que deberían ser empleadas por cualquier organización. ¿Qué piensas de eso? Creo que cualquier conocimiento que hay en las organizaciones, ya sea en el negocio, en los datos, cualquier tarea que se hace vale la pena. También hay una publicación que se llama TDM, que es el Boletín de Administración de Datos, que pueden encontrar. Ellos generan muchos webinars y otros cursos. Si preguntas a algún trabajador de las organizaciones, ellos muchas veces están buscando datos, pero en realidad no los analizan, simplemente los buscan. Y dicen: sí, tengo una computadora, necesito una nueva PC, necesito instalar algunos programas, algunas aplicaciones, pero es un gran problema no entender a fondo, porque no todos los trabajadores conocen a profundidad esto. Depende a lo mejor de la organización. ¿Ha sido útil esto para ustedes, chicos? Nuevamente ha sido un evento increíble. Gracias por incluirme y creo que tenemos un panel ahora, ¿verdad?
Gracias por estar aquí con nosotros y gracias por compartir con nosotros todo tu conocimiento. De eso se trata, ¿no?